Muy bien, ahora les traigo este tutorial de base de datos. Vamos a ver cómo crear, respaldar e importar nuestra base de datos. Bueno, yo tengo instalado lo que es el WAM. Entonces, el WAM server, el servidor. Nosotros podemos crear una base de datos desde manera de consola, que es mediante el MySQL. Entonces, por ejemplo, vamos a ver primero que nada las bases de datos que tenemos. Vemos cuáles tenemos. Para poder crear una base de datos podemos create database y el nombre de nuestra base de datos, como lo pueden ver. Bueno, entonces nosotros volvemos a dar show database. Podemos ver que ya tenemos prueba creada. Para poder usar nuestra base de datos le damos use y el nombre de nuestra base de datos. Vamos a verificar que en esta ocasión no tenemos ninguna tabla con el comando show tables. Vamos a crear una tabla. Create table, espacio, nombre de la tabla, abrimos paréntesis y vamos a ir definiendo los campos que vamos a poder. id, int, not null, coma, nombre, le vamos a poner que sea de tipo varchar, con una longitud de 45. También le vamos a poner que sea not null. Y le vamos a asignar una clave primaria. Primary key. Entre paréntesis vamos a poner el nombre del campo, que en este caso va a ser id. Cerramos el paréntesis que habríamos abierto anteriormente, punto y coma, y se ejecuta. Está, nos marcó nuestro query. Vamos a nuevamente poner el comando show tables y vamos a verificar que ya tenemos creada por lo menos una tabla, que es tabla. Vamos a ponerle un describe para verificar cómo se crea nuestra tabla, y ahí está, en este caso, ahí está, que tiene el primario. Bueno, esa es una manera de crear nuestra base de datos y alguna tabla. Pero como les mencionaba anteriormente, con el WAM trae una función que es el PHP MyAdmin, que es lo que también nos permite crear varias funciones de MySQL de manera gráfica. Ok, espera, abrimos. Entonces en esta ocasión estamos esperando que cargue. Y esta es la interfaz que nos brinda. Si se pueden dar cuenta, ya tenemos lo que es prueba como base de datos. Entonces en esta ocasión ya la creamos mediante consola. Entonces vamos a esperar que cargue aquí. Entonces vamos a crear nosotros otra tabla para que vean cómo se crea. Vamos a poner prueba 2 y lo que vamos a hacer es crear. Se dan cuenta, creó el mismo comando, prácticamente el mismo comando que habíamos puesto nosotros. Entonces vamos a crear una tabla. Vamos a poner tabla y le vamos a poner el número de campos que nosotros queramos. En este caso vamos a decir que 2. Le damos continuar y se nos crea la interfaz para que nosotros definamos los valores de nuestros campos. id, nombre, el id le vamos a dejar de tipo entero, el nombre nos pone de varchar y de una longitud de 45. Entonces vamos a poner el id de incremento, va a incrementar y se considera que es una clave primaria de todas maneras. Entonces aquí vemos cómo se creó nuestro query, que fue prácticamente lo que realizamos nosotros desde consola. Bien, se dan cuenta, ahí está. Ahora bien, si nosotros ponemos tabla, ahí está, ya tenemos nuestros datos. Vamos a eliminar la tabla, vamos a aceptar. Ok, muy bien. Ahora, supongamos que nosotros queremos o tenemos un documento en MySQL, en Excel, y nosotros lo queremos importar todos esos datos. Imaginemos unos datos enormes que nosotros queremos importar. Bueno, por eso tenemos una función que es muy funcional, una aplicación que es el Navicad for MySQL. En este caso no nos crea ningún usuario porque no tenemos primera conexión. Vamos a crear primero la conexión. Lo que nosotros vamos a hacer es poner el nombre de nuestra conexión. En este caso lo voy a poner conexión-local. Ahí en este caso podemos ponerle localhost, o en su caso la dirección IP de nuestro servidor. Bien. El puerto por el cual se está transmitiendo, en este caso lo voy a dejar igual. El nombre del usuario, yo lo dejo en root. Nosotros podemos crear varios usuarios en MySQL, como ya lo hacemos, y nuestra password.
Muy bien, ya se creó nuestra conexión. Solo damos clic derecho, Open Connection, o solamente doble clic. Ahí está, ahora sí podemos ver todos los usuarios que tenemos. Y si nos damos cuenta, tenemos lo que son ya las bases de datos que creamos anteriormente. Vamos a abrir la base de datos prueba 2. Si dan cuenta, no tenemos ninguna tabla. Entonces, como les mencionaba anteriormente, si nosotros tenemos un archivo de Excel con una cantidad de registros, lo cual nos dicen que tenemos que pasar a MySQL, imagínense que no lo tengamos que transcribir todo, tal cual. Si son 6 registros, no hay ningún problema, nosotros los llenamos. Pero imagínense una cantidad enorme ya de 500.000 registros. Entonces sí es extenso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a importar desde Excel 2007. Vamos a buscar nuestro archivo. Bueno, primero antes que nada, vamos a verificar, vamos a ver cómo está creado nuestro archivo. Yo lo tengo preparado. Ustedes igual ya lo tienen igual listo. Por ejemplo, en nuestro caso es prueba BD. Como les mencionaba, en este caso pues es un archivo pequeño el que yo creé. Entonces esperamos a que cargue. Y ahí está. Solo tiene 6 registros. Con las cabeceras ID, nombre. Entonces es importante ponerle las cabeceras porque va a ser los nombres de nuestras columnas, cómo se crean en nuestra base de datos. Es importante que sea de esa manera. Entonces cerramos. Entonces ahora sí buscamos nuestro archivo. Yo lo tengo en mis documentos. Lo buscamos. Ok, lo abrimos. Una vez nos manda las posibles hojas. Entonces en este caso como tenemos una hoja, le damos next. Eso lo dejamos tal cual. Pulsamos sobre el archivo, el botón next, perdón, y lo que nos dice que va a crear una nueva tabla con el nombre hoja 1, que la va a buscar, o así se llama nuestro Excel. Entonces va a crear una nueva tabla. Vamos next. Esas son las cabeceras que se va a crear. Como decía, el ID de varchar con el activo de 255. Por default así se crea. Entonces pulsamos next. Eso se queda tal cual. Pulsamos next igualmente. Y ahora sí, nos manda un mensaje que ya está lista nuestra importación. Entonces que pulsamos start. Pulsamos start. Entonces procesó 7 registros. ¿Okay? Si nosotros nomás teníamos 6, ¿están de acuerdo? Pero lo que pasa que entonces en este caso, vamos a verificar cómo se creó. Las cabeceras las creó como un nuevo registro. Entonces lo que nosotros sencillamente, para poder, si se dan cuenta, en el diseño de nuestra tabla, lo tenemos así, el ID y el nombre varchar 255. Okay. Vamos a cerrar. Y como les decía anteriormente, se creó las cabeceras. Entonces le damos clic derecho y delete. Entonces al eliminar esto, ya es una función muy pequeña. Imagínense que tendríamos muchos datos para acá, muchos para allá. Entonces es una función muy importante. Entonces, ahora bien, es una función importante. Podemos importar nuestras tablas como nosotros las necesitemos. Entonces, ¿podemos hacer un respaldo desde aquí? Claro que sí. Entonces vamos a ver new de nuestra prueba, new backbook. Entonces lo que ponemos, le vamos a poner un comentario si nosotros lo queremos, y no lo dejamos así de esa manera. Ponemos no sé, un respaldo 1, le vamos a dar y ya está el respaldo. Entonces, le vamos a dar close. Listo, nos dice que si queremos guardar, vamos a guardar el comentario nomás y vamos a poner respaldo. En este caso le damos OK y ahí está. Vemos, este es el respaldo que hemos creado. Nosotros podemos extraer el SQL, claro que sí. Entonces vamos a poder, vamos a extraer SQL, le damos a start, nos va a mandar un cuadro de diálogo. ¿Le podemos cambiar el nombre? Sí. Entonces elegimos la ruta y guardamos. Como ven, ya ahí está, listo. Podemos ir a verificar nosotros, claro que sí. Lo guardamos en documentos con el nombre. Aquí está. Entonces es un archivo tipo SQL y ahí está nuestro script. Hay muchas funciones para respaldar. Unos te crean un script de una manera, otros de otra. Entonces, este es como el script como lo crea Navicat. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar esto. Ahora sí, vamos. Ahora vamos a poder crear un respaldo desde PHP MyAdmin, nuestro terminador de nuestro WAM, como les había mencionado anteriormente. Vamos a abrir nuestra base de datos. Ahí tenemos la hoja. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es exportar. Si tuviéramos más tablas, las seleccionamos, dejamos el SQL, nos va a crear un archivo descargable. Entonces se va a descargar. Si nos lo vamos a ver, entonces para poder ver se fue, pues a descargas. Bueno, en este caso no lo habíamos guardado, descargas.
Y ahí está, prueba 2. Lo abrimos. Entonces verificamos. Entonces, listo. Ahí está. Muy bien. ¿Podemos hacer un respaldo nosotros de manera de línea de comandos? Claro que sí. Entonces en este caso, como les mencioné, yo tengo el WAM. Voy a entrar desde modo de raíz. En este caso, como pueden ver, ahí tenemos el WAM. Entonces vamos a dar, son comandos básicos que ya tenemos que saber. cd WAM para entrar a la carpeta, dir para ver qué carpetas tenemos en ese directorio. Entonces, vamos a entrar a cd WAM. Después posteriormente vamos a entrar a los que nos interesa, es bin. En este caso vamos a pulsar entonces, como pueden ver, cd bin, ahí lo tenemos. Ok, podemos dar dir para ir viendo nosotros qué directorios tenemos. Entonces nosotros queremos entrar a MySQL, vamos a pulsar cd MySQL y entramos. Podemos dar dir para ver qué carpetas tenemos ahí. Entonces vamos a entrar a cd MySQL, la versión 5.5.8, que es la que tengo actualmente instalada. Pulsamos dir y ok. Bin, esta es nuestra carpeta principal, cd bin, y entramos y pulsamos dir y verificamos que en el comando que nosotros necesitamos para respaldar es el MySQL DOM. Ahora sí, ya desde esta parte ya podemos respaldar. Entonces solo escribimos MySQL DOM. En este caso, como lo tengo de manera local, no voy a anotar el servidor, entonces voy directamente al usuario, -u, en este caso es root, -p, espacio. Entonces escribo el nombre de mi base de datos, escribo el símbolo mayúscula, quiere decir que voy a exportar el nombre de nuestro respaldo .sql, en este caso es respaldo prueba.sql. Damos enter. Si tenemos password la escribimos, si no solamente damos enter. Entonces ya se creó nuestro respaldo. Pero ¿dónde se crea? Entonces, como nosotros estamos en bin, vamos a buscar esa carpeta desde el WAM, bin MySQL. Entonces entramos tal cual, pero ya de manera gráfica, pero debe verificar cuando lo tenemos. Bien, aquí en bin, y entonces más abajo lo buscamos. Como lo pueden ver, ahí está, ahí se creó. ¿Listo? Prueba respaldo.sql, prueba respaldo.sql. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros podemos tener muchos, y si quieren, por ejemplo, vamos a eliminar esa tabla o esa base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuevamente la base de datos prueba 2, la eliminamos para poder hacer lo que es ahora el respaldo. El respaldo, como les comentaba, se puede hacer de muchas maneras. En este caso vamos a hacerlo desde importar con nuestro servidor de PHP Megate. Vamos a seleccionar el archivo. El que nos creamos fue el de descargas prueba 2 que hemos creado anteriormente. Vamos a abrir, solamente ahí está, le damos a continuar y listo. O sea, ya tenemos hoja 1, nuestra hoja, perdón, y ahí está. Ahora si vamos a eliminar nuevamente nuestra tabla para crear la importación desde manera de línea de comandos. En este caso no vamos a usar el MySQL DOM, solamente MySQL, y los parámetros corresponden igual de la misma manera. Entonces vamos a escribir MySQL, el nombre de nuestro usuario, nuestra contraseña y nuestra prueba 2. En este caso ahí la vamos a insertar. Entonces el símbolo va a ser a la inversa y la buscamos desde prueba respaldo.sql. Ahí la tenemos. Si nosotros la tenemos en una memoria, escribimos la unidad, es un directorio que podemos buscar. Se pueden dar cuenta, entonces ahí está. Le vamos a dar home para que vuelva a cargar. Esperamos que cargue. Ahí está, cargando. Y prueba 2 ya tiene una hoja con los registros, como les había comentado anteriormente. Muy bien. Vamos a eliminar nuevamente la tabla. Para poder crear ahora, vamos a crearlo. Hay una función que se llama desde con la consola de MySQL. No todas las versiones la reconocen, entonces les recomiendo que no se confíen de eso. Vamos a usar nuestra base de datos y use prueba 2. Como ya eliminamos nuestra tabla, entonces use prueba 2. Entonces el comando es el source, lo que nos permite nomás buscar. Como les mencionaba, no todos nuestros servidores de MySQL o las versiones de MySQL reconocen este tipo de importación. Entonces nosotros tenemos nuestro archivo, nuestro SQL ahí, lo podemos copiar y lo pegar en la unidad C o en cualquier tipo de unidad para que sea más fácil.
Bueno, lo voy a bueno, pero bueno, lo vamos a hacer de la manera más difícil. Ok, lo vamos a dar a cancelar. Digo, si lo queremos ahorrar un tiempo, vamos C para evitar escribir. Pero en este caso podemos ir nuevamente a donde lo teníamos. Ahí está. Entonces lo que hacemos, ya tenemos, damos clic arriba y nos manda al directorio. Entonces lo que vamos a hacer será copiar este directorio. Entonces nos vamos aquí, como les mencionaba, el comando es el que se había abierto anteriormente, entonces lo cerramos. Entonces estamos trabajando sobre este. Entonces el comando sería el source y escribimos, copiamos, pegamos el directorio, ahí está, y escribimos diagonal invertida, y entonces el nombre de nuestro respaldo, nuestro archivo SQL se llama respaldo prueba.sql. Como mencionaba, lo puedes tener en una memoria, entonces más escribimos el nombre de la unidad, dos puntos, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, ya se creó nuestros queries. En el apartado premium vemos que es. Entonces vemos que ya tenemos una tabla. Vamos a querer escribir tabla, ahí está, y le vamos a poder crear un select. Nos queremos ver los registros para que veamos que sí se creó los registros. Select from hoja 1. Ahí están nuestros registros. Okay. Entonces, si nos cerramos esto, vamos a iniciar esto. Vamos a ir. Okay. Entonces nosotros vamos a Home aquí para ver de manera gráfica que sí se creó. Ahí está. Y ahí están los registros. Bueno, es una manera de crear respaldos, importar datos desde Excel. Son funciones muy básicas que nos pueden ayudar y nos pueden sacar de muchos apuros como Navicat. Okay. Entonces, espero les haya agradado el video. Y solo comenten, suscríbanse. Cualquier comentario, cualquier duda, por ejemplo, pues déjenmela en los comentarios y con mucho gusto les ayudaré.